Entonces, estamos grabando casi oficialmente. Oficialmente sí, ahí dijo que sí. Muy buenas noches, tardes. Estamos con este programa en su capítulo número 5 que se llama Solo necesitamos seguir conversando. Ya vamos a hablar y voy a contar cómo no es verdad. Pero está bueno igual seguir peleando por la consigna. Pasó como un mes entre que yo hice el programa anterior, que fue el capítulo con mi papá, y porque tuve un ataque a la vesícula, un montón de atados, ahí te cuento. Y Ya, eso, chuta. y eso hizo que no tuviera ni ganas de conversar, la verdad era eso. Bueno, estamos en un capítulo que para mí es un capítulo muy especial, muy bonito. Se nos han ido juntando hartos músicos en el programa y es probable que eso ocurra inevitablemente porque la mayoría de la gente que yo conozco viene del mundo de la música. Pero yo, al invitado del día de hoy, que es Seba Alfaro, para quien pido un muy fuerte aplauso, todo el público aquí presente, da un aplauso, o dos o tres, mejor así, porque es más bonito. Esa weá de la talla del un aplauso ya está muy gastada. Yo la primera vez que te vi, de hecho, y que fue cuando me enamoré de tu música, fue, así como súper fan, fue en un encuentro de poesía y música que organizaba el Diego Lorenzini con la Tiare ¿Con la y niña tormenta? ¿cómo? ¿Con la niña tormenta, con la Tiare? Con la Niña Tormenta y con el, ¿cómo se llama? Puta, perdón, con Daza, Daza. Pero ¿cuál era el nombre que usaba Daza? Bueno, niño rayo. Niño Rayo, eso era. Eso era lo Sí. que yo estaba tratando de decir, pero para variar me trapiqué. Bueno, esa es un poco la lógica de este espacio de conversación. No hay pauta, no hay definiciones previas, no hay estudio, no hay ensayo, no hay la más Claro. pálida. Bueno, Sebastián, ¿cómo estáis? Bien, bien, aquí estamos. ¿Dónde Un estáis? día de frío. Estoy en mi depa, en mi casa, en mi pieza. ¿En qué parte del mundo? Y en la Villa Frey, en Ñuñoa. Bueno, estamos cerca. ¿Sí? Sí, eres ¿A el dónde estás invitado que ha tú? estado más cerca mío en distancia geográfica. Ah, la dura, bueno. ¿Por qué? ¿A dónde estás ahí? Si se puede saber. Yo estoy en la villa Amapolas, en Ñuñoa, como en el límite de Ñuñoa para el lado Cuico. Estoy en el límite con Providencia y Las Condes y La Reina, como en Perfecto. la esquina. Eso es como Emilia Telles, ¿puede ser? Claro, Como al ladito cerca de de Amelia esas Telles. calles. Sí, Perfecto. te apuesto que tú Ya, venías, vale, que vale. venías a comprar marihuana. No, no sé, no ¿No? sabía, weón. Está bueno Ah, ese no, es que dato. No, no, Emilia Telles es famosa por eso. Es una calle famosa ya, porque ahora parece que ya no se dedican solo a eso, pero han diversificado ya. los ingresos, pero era muy conocida por eso. Siempre yo decía, Emilia Telles, no, sí, Emilia Telles, se cacho. Estaba ahí, claro. No, no, pero en mi Claro. caso es como que he pasado en bici. En bici. ¿Verdad que vos te movías en bici también? Claro. Y Oye, Emilia parece que tiene ciclovía, pues. Ya, bueno, sí, pues filo. tiene una ciclovía. Sí, no, pero Ya, vale. Sí, por eso pasa creo que hasta me suena. buena. Oye, te iba a preguntar yo, bueno, para la gente que no te conoce, que no tiene la más puta idea de quién eres tú, contémoslo un poco. ¿Cómo respondiste tú a esa pregunta terrible cuando te dicen, ¿y tú qué así? ¿Quién soy? ¿Qué ¿Qué así? soy? Yo soy, primero que todo, soy diseñador gráfico. Yo me gusta partir diciendo eso porque todavía estoy pagando ese título, po. Entonces, Hay que defenderlo. sí, po. Bueno, yo tengo 40 y el año pasado, o sea, este año en realidad terminé de pagar la deuda universitaria. Ya. En realidad fue adquirir una deuda con mi suegra, que se la voy pagando en chirlitos, pero oficialmente con la universidad terminé de pagar la wea. Fue tan lindo, weón. Ya, Yo salí perfecto. el 2004. ¿Qué año saliste tú? La, yo el 2012 O sea que estudiaste con CAE. estudié con CAE, sí. O sea, es que en realidad con los dos, como que CAE y Fondo Solidario. Ya. ¿Y cuál más Y me terrible? salió el CAE, po, el Fondo Solidario, ¿cachai? Que como que eh, 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 lo estuve pagando los primeros años, pero en realidad es tanto el hueveo porque como que tenéis que, no sé, hacer como una rendición de cuánto ganaste en el año y que eso esté ante notario y como un montón de papeles y fue como ya, sé que, filo, no, no sé, no te quiero ¿Y, pagar más. Y y lo, dejaste de hacerlo? dejé de hacerlo, pero lo que me hacen ahora es que Te todo el retiran. 10%, Claro.
Sí, me retienen el 10% que te devuelven en abril cuando todos celebran, así como, bueno, se viene el 10%, puta, yo sé que nunca más me va a llegar ese Claro, 10%. no tenéis nunca más devolución de impuestos, No, pero, pero pero me tenéis tanto desligo de todo impuesto. ese trámite. Sí, pues, está bueno. Al fin, o sea, actualmente no es tanto porque estoy en una pega contratado, pero en realidad es como que la mitad de la pega estoy contratado y la otra mitad es por boleta. Boleta ya. Entonces, sí, en realidad no cubro casi nada de lo que de verdad tendría que pagar, Pero tampoco perdís tanto. pero no pierdo tanto, claro. Sí, me despreocupo, entonces sí, como que me siento un poco mal porque a veces he pensado como, puta, le estoy quitando la oportunidad a otra persona de que tenga crédito, pero un poco nomás, porque igual me cagaron. Entonces, Bueno, y con el CAE, y con el CAE, no, pues ahí ya fue más terrible, como que estuve en DICOM y como todo alguna vez chileno que caché, se merece, sí, po, y como que una vez me quise como cambiar de compañía de teléfono y no me dejaban por DICOM. Eh, y bueno, ahora hay nuevas leyes que parece que no te pueden meter a DICOM, sí que hay dentro del CAE, pero en su tiempo sí estuve. Y, y nada, pues ahí me tuve que poner al día. Y lo que hice al final fue como que, ¿cómo se dice? Como que automaticé el pago. Entonces mes a mes a mí me sacan plata de la cuenta y también me desligo volví a porque trabajar. como que hay mucha gente que tiene que ir todos los meses antes del 5 de cada mes a hacer la fila al banco a pagar y puta, también encontré que para mí era demasiado frustrante, así como, Oye, es dolorosa esa, sí, es como, sí, es chistoso porque uno dice, por lo menos yo yo estudié arte, que es similar, digamos, y generé la deuda con la universidad a través del Fondo Solidario, también estuve en DICOM, a mí no me saca, nunca me, o sea, no se me alcanzó a aplicar si es que se aplicaba la ley de que no podíamos estar en DICOM, así que también tuve dramas por ese ah, lado. sí, pues, Y uno tiene siempre esa sensación como, yo creo que mucha gente piensa como, hay que pagar la deuda, qué sé yo, porque hay que devolverse digamos, hay que devolver lo que recibiste, es un compromiso que adquiriste, etcétera. Y yo creo que es claro. verdad. Mira, llegó la gata, chucha, cuidado. La Morgana se sube y pasa por arriba del teclado, pasa de todo y deja la cagada, entonces tengo que sacarla. Porque Claro, no tiene ni un respeto. No le importa la tecnología como a mí. no, obvio. De hecho, se para frente a la tele, así cuando tengo la tele prendida, tengo acá una tele, se para así, pero acá. Así, pegada a la pantalla. Yo decía que, bueno, cuando uno estudia arte o diseño o carreras similares, digamos, tú no tenías el nivel de ingresos que tiene tal vez un weón que estudia medicina, ingeniería, y es Puta, sí, peludo. pues, Entonces, sí, pues. cuando los primeros años, sobre todo, que te dicen, oye, tenés que pagar el crédito. Yo estuve Y con años, cueva podéis pagar el arriendo, así claro, como, yo te digo, yo estuve años cesantes dedicado, ponte tú, a pintar murallas. Mi papá tenía una ya, empresa de reparación de casas, ¿cachai? Pintura y ese tipo de pegas. Y durante años yo estuve trabajando con él porque como artista, ¿de a dónde? Pues, bueno, claro, como, sí, obvio, te cacho. y bueno, en diseño imagino que hay mucho más pega, pero también son esas Pero pegas mal pagada, pues, bueno. sí, pues, un país culiado, porque además tiene tantos diseñadores gráficos que si vos no querés lo que te ofrecen, van a encontrar a otro. Claro, sí, pues, sí, sí, y como que te lo dicen, así como, no les importáis. No le Sí, importa entonces nada. eso como que va doliendo igual, te va frustrando pal pico. Yo digo como, cuando me dicen que soy resentido, yo planteo que el resentimiento viene después de un golpe también, pues, ¿cachai? Sí, pues. Como Tiene uno no se sentido ese resiente de nada. resentimiento. Sí, pues, Sí, pues si a uno o sea, y yo me acuerdo, hay un amigo artista eh, en una pobla, no me acuerdo dónde, me olvidé ahora en cuál, pero en el contexto del festival del FECISO, del Festival de Cine Social, ya, social y antisocial, él hizo un mural hermoso, puso un stencil gigante, tamaño muralla, con la palabra ya, resentimiento escrita en letras góticas, estas letras que ocupan las barras bravas, y, perfecto, ya, y puso, o sea, él y otros cabros que estaban ahí jugaron a pegarle con una pelota con barro a la muralla, ¿cachai? Que la había pintado blanca primero. Entonces después saca el claro, stencil y queda la palabra resentimiento escrita con puros pelotazos. perfecto. Una obra Bonito igual. hermosa, hermoso trabajo, ¿cachai? Y él también me decía, po, él tiene una experiencia mucho más como tiene más Violenta, digamos, no sé. argumentos,
Tiene Ya, más vale. argumentos para el resentimiento, digamos. Y lo hablábamos de eso mismo, como el resentimiento finalmente es una weá que no viene de la nada. La gente cree que el resentimiento es porque uno está picado porque le tocó ser pobre, digamos. Y no es tan así. Claro, sí, po. O sea, muchas veces uno no la toca, a mí no me tocó ser pobre, ¿cachai? Pero sí me tocaban estas weas que te hacen que tú digáis, puta país culiao, weón. Como, Sí, po. Sí. Yo recuerdo algunas escenas así como, no sé, por el centro de Santiago, más encima, bueno, puta, bueno, esto obviamente no es una razón para mi resentimiento, pero como soy de provincia también, estar en Santiago, hay ya, como una ya es cosita, un factor. y claro, sí, po. Entonces recuerdo algunas escenas así como en el centro de Santiago, así como, puta, como, oh, weón, una sensación así de, weón, está todo mal, así, todo, no sé, como todo es tan injusto, todo es tan de mierda. Sí, pues, Y no podí, no sé, pues no me voy a poner a gritar o a pelear con nadie allá, porque es como que te la tienes que bancar nomás. claro. Entonces, O sea, yo me acuerdo cuando me llegó, ponte tú, la carta de la universidad, pero que ya era un juicio. Me habían pasado ¿cómo se llama? A juicio vale, para que pagara, y ya la weá era como, weón, te vamos a venir a embargar, ¿cachai? Y yo decía, vale. puta, si me embargan todo lo que yo tengo, todo lo que es mío, hago como 250 lucas. O sea, si me embargan no pago nada al final tampoco, ¿cachai? Claro, Pero la fue sensación, un mes así, de como... claro, pero la sensación es como de agobio igual. Sí, obvio. O sea, por eso para mí, bueno, todo el tema del estallido social, ponte tú, eh, yo tengo muchos amigos conspiranoicos, por ejemplo, que me decían, no, esta weá salió, la armaron de otro lado, ¿no? Yo digo, me da lo mismo cómo se armó, pero la gente salió a reclamar porque estamos todos en la misma. A todos O le sea, hizo sentido, sí, pues a todos nos claro, hizo sentido. claro, tú decís, weón, obvio, pues estamos todos cagados con weas que nos dice, no deberíamos estar cagados por eso. O sea, yo soy un profesional con grado de magíster, por ejemplo, puta, Ya. creo que debiera tener una pega, digamos. No una pega, no te digo, weón, hacerme millonario, pero puta, que poder, no sé, pues Alguna ganar, estabilidad, sí, pues. claro, ¿cachai? Ponte tú, bueno, yo contaba lo de la vesícula, me tengo que operar de la vesícula, ¿cachai? Y puta, tengo tres opciones. Me puedo operar en el hospital, que es póngase a la fila, 2 años. Opción Hasta B, que, ya, vale. y que probablemente la vesícula reviente antes, ¿cachai? O Mm, sea, me dijo la doctora, puta, mira, en 2 años puede que no pase nada y estoy súper bien, pero en algún momento vaya a tener un cólico así que te da weá, te va a doler al pico y ya no va a mm. los remedios no te van a hacer nada y te van a tener que operar, así de urgencia. Me dijo, el plan B es ir a una clínica y operarse con un monopad. Ya, fui para la clínica, fui a la clínica de la Chile, que yo estudié en la Chile, entonces camiseteado dije, ya, voy para allá. Bueno, y voy para allá y bueno, la doctora saca los cálculos y toda la weá y me dice, tenemos un puro problema. Me dice, el bono PAD te exige que tengáis un índice de masa corporal X, o sea, tenéis que bajar de peso. Y yo digo, ya, pues, Vale. imagino que tiene que ver con el riesgo, ¿cachai? Con el peligro de operarte estando muy gordo. Yo estaba muy gordo, estoy todavía muy gordo. La gata. ¿Y cómo se llama esta weá? Me dice, bueno, la verdad me dice es una norma administrativa, no tiene que ver con que tú, o sea, yo te podría operar al tiro, ¿cachai? O sea, de hecho me dice, Ya, si vais a la clínica, a la otra clínica donde yo opero, y lo pagáis, digamos, de tu bolsillo completo, no hay eh, problema con el peso. no hay problema con el peso, te puedo operar, ¿cachai? ¿Qué Eh, weá? y una weá así, pues, entonces yo decía, puta, de nuevo, yo puedo esperar, no estoy de urgencia, no estoy para la cagada, ¿cachai? Estoy bajando de peso, estoy a dieta, toda la weá. Pero entonces sí, ¿por qué entonces un weón que tiene plata, si está en la misma situación que yo, puede ir y operarse al tiro? Mm. Pero yo tengo el bono Te PAD ponen más, sí, como te más acá, ponen más ¿cachai? trabas, te ponen más, claro, tienes que esforzarte más. Claro, Así y que como esa es la weá, es como si tenéis menos plata, tenéis que esforzarte más. Va una weá así que uno dice, pero loco, es lo mismo, ¿cachai? Como, sí, po. por qué no sé, pues, un weón que tiene una situación económica más estable se puede operar al tiro y yo no? Y el doctor Sí, me dice, po. no, no, y tenéis que operarte, weón. Como, y es urgente, ojalá que te operís lo antes posible. Y es como, estoy cagado de susto, po, ¿cachai? Porque es como, ojalá que pueda bajar de peso para poder operarme Mm. pa'l hoyo.
Bueno, vivimos en un país de mierda. Y vos en varias de tus canciones lo hay manifestado. Claro, me Oye, caracterizo por ser un reclamón, sí, po, o sea, por llorar las canciones. a mí, a mí tal vez por eso me gustan harto tus letras, sobre todo. Oye, ¿cómo llegaste a la música? Bueno, y tampoco terminé de decir quién era, pues, claro, soy diseñador gráfico primero que todo, pero claro, mucha gente me conoce más como porque también hago canciones. Y eso creo que, o sea, bueno, desde el colegio que toco en bandas, me gusta también como en ese tiempo aprendí a tocar varios instrumentos, como que me gustaba, aparte de dibujar y como otras cosas. Bueno, por eso estudié diseño finalmente, porque también me gustaba mucho dibujar y como edición de videos, como de todo un poco, como que me gusta hacer de todo un poquito, pero creo que, por lo que más me conoce gente es por la música. Y la empecé a mostrar recién, igual como mis canciones las empecé a mostrar como a los 25 años, cuando ya estaba en Santiago. Y creo que cómo partió eso, creo que tiene que ver con que justamente con que me faltaba algo, po. Como que estuve en la U y en la U fue, o sea, yo estuve en Valparaíso, en la Cate Valpo, y Bueno, ahí fue todo como, weón, así, obviamente enamorado del proceso universitario, de mis compañeros, de las clases, de los profesores y toda la cosa. Y bacán. después salí y te enfrentáis como al mundo laboral y yo en mi caso, por pega tuve que venirme a Santiago y claro, y no era tanto como decían en la U, no era tan romántica la cosa. Entonces ahí como que te empieza a faltar algo, pues. Y en mi caso yo sentía que la música me iba a aportar algo o sea, me iba a aportar como ese algo que me faltaba. Sí, podríamos decir que por eso partí. Bueno, Como, sí. Hay gente que se mete a clases de salsa, claro. pero claro, uno O de tiene que hacer macramé. cosas con su tiempo libre. Claro, exacto. Bueno, Yo empecé a mostrar mis canciones. oye, pero hay hecho harto en ese tiempo. O sea, ¿Qué año fue esto que empezaste? El 2013, sí, ya llevo, este sería como mi octavo año mostrando canciones, porque todos los años trato de hacer algo. Sí, po. Entonces, sí, tengo como harto material ya publicado. ¿Dónde, para que de repente la gente que ya está escuchando quiera ponerlo de fondo, dónde pueden escuchar tu música? Bueno, actualmente está como en todas las plataformas, pues en YouTube, en Spotify, en Apple Music. Yo partí eso sí en SoundCloud y ahí alcancé a publicar yo creo que como 4 años, ponte tú, y después ya como que SoundCloud, como que la gente dejó de escucharlo y ahí yo me moví, pues, como orgánicamente me cambié de plataforma. Bueno, hoy están los gatos así, Eso, pero vueltos locos atrás. Voy a mostrarlos solamente a ver si se cachan. Puta, está muy oscuro ahí, parece, ¿no? sí, se ve como oscuro. Ahí sí. Ahí. ¿Qué onda? La gata arriba, la gata arriba de la La regala guitarra, la guitarra. Sí. claro. Y Bowie se afila la uña en el amplificador. Oh, chucha. Estaban los dos Ya. ahí así. Bueno, cuando yo compré ese amplificador y lo vi que era como forrado en alfombra, dije, ah, el gato lo va a hacer cagar. Bueno, efectivamente. Sí, bo. Ya. Ya, pero al menos es como la parte del lado, po, ¿no? Como no es Claro, el amplificador, no es relevante. no es el parlante, No es el claro. parlante, así queda lo mismo. Sí, no, filo. Sí, total. Uno que tiene gatos es así, es como ya, filo. Todas las weas van a estar llenas de pelos de gatos, todas las weas van a estar Sí, se asume. dañadas. Sí, es parte de la Los wea. sillones, todo. Sí. Claro, obvio. La casa es de los gatos y nos dejan vivir con ellos. Claro, eso te iba a decir antes cuando decías como, no, de repente se me cruza. Yo creo que ella debe pensar como, este weón que pone sus teclados acá, weón. Claro, como este weón se mete entre medio. Claro, ¿qué Garza. poner la tele acá si quiero estar parado acá? Claro, claro, y cámbiame la tele, weón. De hecho, ¿cachai? Están así, yo me pongo medio weón. De repente cuando tengo la tele prendida en la pieza y me voy y quedan los gatos en la cama, les dejo la tele prendida porque digo, puta, si los weones están viendo, ¿cómo les voy a apagar la tele, po? Ah, ya, claro. Así de, Sí. así de enrollado con la weá. Bueno, estábamos hablando de tu música. Sí, Eh, tení como. Puta, es que iba a abrir una pestaña para mirar qué tenía, pero yo sé que hay hecho varios EP. claro, sí, me gusta, sí, como que también podría decir que eso es como una característica, que como que saco puro EP. Pues tenéis puro EP Creo que y un disco, que es el un larga disco de los duración, sí. discos. Sí,
Seba Alfaro. Uno escribe aquí en el, ¿cómo se llama? Ah, yo lo tengo ahí en discado rápido, ¿viste? Claro. Claro, En YouTube, como autocompletado. sí, así como que ahí se el tiro, Seba Alfaro, Seba Alfaro. Tenía El Bicho Raro, que es el álbum, y antes de Sí, eso, había el sacado álbum. como 5 EP. Ah, mira, ahí suena. ¿Se escucha? Sí, pero se escucha bombado igual, no sé cómo. Ya, no, si lo vamos a parar porque era como el sonido automático. Claro, tení, a ver, hoy tenéis cualquier cachada de información. A ver, explícanos tú porque guíanos tú. Ya, Porque bo. el otro está hablando. Estuve, o sea, claro, el bicho raro es como, creo que, como mi trabajo más, como, por el que la gente más me conoce, larga duración, que también es como una recopilación de los trabajos que venía haciendo hasta ese momento. Ya había publicado 5 EP, desde el 2013 hasta el 2017, y el 2017 saqué el bicho raro. Ya. Es como un Eh, grande éxito, entonces. Exacto, sí, como en verdad era eso, así como Digámoslo que así. grabé las mejores canciones o las más, como las que la gente más me pedía, las incluí y las grabé de nuevo. Porque todo lo anterior también, como te decía, fue un poco como por hacer algo aparte de trabajar, ¿cachai? Como que no era tanto el objetivo tener un material profesional y todo, sino que era más como hacer algo que me hiciera bien. Entonces, en algún punto, o sea, cuando partí, obviamente, como que no me cachaba nada y me conocían como solo los amigos más cercanos. Y en la medida en que fui avanzando, bueno, también influyó, debo decir, que tengo unas sesiones en La Vitrola, que como que cuando grabé con La Vitrola ahí se difundió mucho más mi música. Ahí se disparó. Sí, y después de eso, de hecho, como ya me empezó, caché que me empezó a ir a ver gente, caché como lo que de verdad es como que marca un antes y un después. Pues antes de eso ya obviamente, bueno, tú también tocáis, pues tú caché que después los amigos te apañan como al principio nomás, Sí, pues y po. después uno entiende también que no te pueden seguir apañando todos los fines de semana o como sea, caché. Eh, pero ya después me empezó a ir a ver gente que yo no cachaba, y eso como que me hizo plantearme la idea o el proyecto como de sacar, como de grabar varias canciones de nuevo, pero grabarlas bien, ¿cachai? Como, Sí, po. porque todo lo anterior también era como que lo grabábamos con amigos en una tarde y listo, como con una chela, ya. No, sí, sí, está bien, ya, ¿qué Está bien. pasa? Listo. Bueno, pero el bicho raro ya tiene un concepto de producción más completo, más complejo en sonoridades. Claro, Está un súper poquito más bonito de elaborado. arreglo, a propósito. Gracias. Y Bien, después bien. de eso, he sacado otros 3 EPs también, pero ya también con un poco más como de conciencia de que quizás lo va a escuchar más gente o qué sé yo. Que son Bueno, el Deja Piola, y el año pasado, en pandemia, saqué 2 EP. Uno se llama Reset, que en realidad es casi como un ejercicio, como que es el primer disco que me grabo yo también. ¿Cachai? ujú. Como que cuando pasamos a cuarentena me compré como micrófono y como una tarjeta de sonido, y empecé a probar ya a grabarme yo en la pieza. Grabarme solo. Está buena esa. ¿Cómo se llama? Esta es Morgana. Está el Bowie, Morgana y Sí, Bowie. Ya. Morgana y Bowie. Esta es la Morgana que tiene 3 meses y medio, entonces está en la Ah, locura, ya, sí está en la está. adolescencia, Ya, así, claro. pero es como súper tierna y súper odiosa. Ya. Saluda a la cámara. Saluda al tío Hola, Seba. Morgana. Capaz que se quede ahí. Pequeña. Sí, no, está bien, se ve bien. Sí, le da toda la onda. Ya, después del reset, Y lo último que hice fue el año pasado, a finales de año, saqué la Rapsodia de Juan González, porque es un proyecto que, o sea, por tiempo uno podría decir que es un EP, pero como que creo que es un poquito más que eso. es harto más que Como eso. que, claro, que es como un proyecto que son 10 canciones, pero que están todas vinculadas entre ellas, pues entonces uno lo podría pensar como una sola canción, por eso le puse la Rapsodia. Claro. Porque no, como que ninguna se termina y parte de la otra, sino que todas están pegadas. Y además es la historia de como un personaje que se me ocurrió, que es el Juan González. Y entonces es como disco y a la vez un cómic. Entonces como que ahí también mezclo, como meto mi parte como
que me gusta dibujar y todo. Y también, no sé, como que en el fondo también se cuenta una historia, pues entonces como que, no sé, pues yo he hablado con amigos que en el fondo podría pensarse como un musical, por ejemplo, ¿cachai? Como que Todo el son rato. personajes los que están hablando, como que lo que canto son diálogos de personajes. Entonces es como multimodal, es como un proyecto multimodal. A mí me recordó caleta la película de Tenacious D. Sí, pues, Ponte tú, sí, esa vea como el enfrentamiento con el diablo y todo. Es como. Yo creo que finalmente es un tema clásico, pues no es una. O sea, ya, claro, es una versión nueva, fresca, desde vos de mismo. cosas, claro, como versión 2020 de una historia que sí, porque se ha contado otras veces. Claro, Claro, para quien no cache, como para contextualizar, es eso. como la historia de un tipo que es, de hecho, como un músico provinciano, entonces también hay algo como autobiográfico también, que se viene a Santiago como a probar música, perdón, a probar suerte con la música, y no le va muy bien al principio porque como que es un don nadie en Santiago, entonces decide hacer un pacto con el diablo y ahí como que le empieza a ir bien, pero a cambio le da su alma, pues entonces como que ya deja de disfrutar la música porque no tiene alma. Entonces ese es como el conflicto del personaje que tiene que resolver. Es hermoso. Oye, a la gente que todavía no se ha entusiasmado, bueno, yo lo encontré un trabajo espectacular, justo porque tiene esa frescura que siento yo que tienen tus temas, tus letras sobre todo, pero además, claro, tiene esta cosa como, al tener el cómic también, es casi como ver una película, ¿cachai? Es como, Claro, y es súper épico, claro. chistoso porque es súper épico, pero es un weón que viene del sur, ¿cachai? Que Pero igual está, es súper simplón, como que tiene esa claro, dualidad también. claro, pero tiene unos arreglos además musicales súper ricos, como que, o sea, yo me sorprendí escuchándolo porque como que me esperaba algo más de como los instrumentos que uno tiene en la casa y aparece hasta un sitar, aparecen Ah, varios claro. instrumentos más complejos y es súper bonito, como que le da N onda, como yo quiero verlo en un teatro, así, Ya, claro. Es quiero ver como, así, bueno, eso como de citar también se logra obviamente porque al haber más personajes como que trabajé con harta gente más porque como que le mostré el proyecto y se sumaron. Y justo tengo un amigo que toca citar, entonces como que le pedí que me hiciera unos arreglos en esa parte, por ejemplo. Y justamente con toda esa gente que trabajó, la idea más adelante, cuando ya se pueda, cuando esté todo más normalizado, es como montar como la producción así, bueno, como todo el full rato. banda y todo. Jesucristo Superestrella es una alpargata. Claro, también es como que Jesucristo Superestrella como 2000, o sea, como actualizado, no sé, como es un concepto que como que ya existía, no inventé nada, pero como que lo hice de nuevo un poquito más fresco, como decir tú. El otro día leía, no me acuerdo dónde, porque esta weá de internet que uno lee tantas weas que ya te perdís de cuáles son las fuentes, pero Sebo, o no sabes si lo leíste o te lo contaron. claro, o lo viste en un video, así. Claro, Bueno, y había un loco hablaba a propósito de la creación y de cómo al final lo que uno hace personal, digamos, o desde un enfoque personal, también eso lo vuelve universal. Como que mientras más personal es la weá que tú estás haciendo, más propia, digamos, al revés, la gente se encuentra en ella, ¿cachai? Y eso es algo que a mí me pasa, Caleta, con tu música, como que, ya, como se ¿cachai? puede Como, identificar, pues. claro, de que uno, o sea, tal vez no es una historia en la que yo estoy, ¿cachai? Mm, Pero de alguna otra forma tú decías, igual yo me he pasado rollos similares, o me claro. recuerda a este otro rollo que me pasé. Y eso está choro también porque estáis trabajando como metiéndote en la ficción también en esa obra, en la Rapsodia. Claro, claro, pero los personajes igual se pegan como sus reflexiones que uno podría decir como puta, así, igual como también he pensado eso. Claro. Como que el conflicto del músico que quiere ser puta famoso, que quiere que lo conozcan y que lo aprecien, es un Claro, clásico también, pues, bueno. O sea, yo he estado estuve súper conectado cuando existía, digamos, con la escena musical como de cantautores y todo.
y uno cachaba que había muchos que estaban en la misma, pues, weón, entre pateando la perra porque es difícil, porque cuesta, porque nadie te pesca, etcétera, porque así tocatas y weón, y de repente yo estuve en tocatas donde llegaron 2 personas, ¿cachai? Así. Sí, po. Sí, igual. O sea, y una, ponte tú, me acuerdo clarito, una que hicimos con el Diego Lorenzini en una de las cuadras del Conejo, y yo decía, el Diego, es cierto, todavía no era tan conocido, pero después tú pensás, weón, ¿cómo no llega nadie a una tocata así de weones como Mm. grosos, ¿cachai? Y, y yo entiendo que, yo creo que a muchos nos ha pasado en algún momento esa weá como de puta, que fome que no me valoran, que fome que no me pescan. Casi que estaría dispuesto a vender el alma al diablo, weón, para no tener que no sé, que dar clases, ponte tú, que es algo como que le pasa a muchos músicos o artistas en general. Eh, Ah, ya, claro. y es fome esa parte, pero está choro, por lo mismo está choro verlo reflejado, encuentro yo, en obras, ¿cachai? Como que uno dice, ah, mira, esta weá ya no es una weá que me pasa a mí, es una weá que nos pasa, puta, nos pasa a todos y tal vez el público, ponte tú, que no participa de eso, se lo imagina, ¿cachai? O sea, lo ven a Sí. través de la obra. Y sabéis que también me han dicho que quizás también no solo es como algo que le pueda pasar a un músico o a un artista, sino que en el fondo como que la obra, o sea, la Rapsodia esta habla como de la búsqueda del éxito en general, porque es como transversal a cualquier oficio, po. En el Mm. fondo es como tratar de cumplir las expectativas de otra persona que no eres tú, ¿cachai? Como que eh, eh, la sociedad nos fuerza como a que te vaya bien, o si no, como que eres un perdedor y como que te entras en depresión porque, bueno, como que no le encontráis sentido a la vida, como que hoy en día siento yo que, que la gente encuentra un sentido en la vida en que le vaya bien y en ser un buen reconocido. Y me hace sentido porque como que la humanidad siempre ha buscado el sentido de la vida. A veces hubo un tiempo en que fue la religión, eh, ¿cachai? Y hoy en día que somos más ateos, como que es el trabajo y es el éxito y es el consumo y es como el tener, ¿cachai? Como el dominar el mundo, no sé, como dicho de alguna forma. Como el llegar ¿Me a ser el explico? weón bacán. Sí, pues, Exacto, sí, pues. Y eso como no es solo en el arte, pues se da en claro. cualquier ámbito. Tal vez, bueno, eso yo creo que es una, ¿cómo se dice? Es un síntoma de los tiempos. Mm, Es un reflejo de lo que como sociedad, inconscientemente probablemente, que es lo que construimos. Como que yo veo ahora sí. cuando hay cuarentena, ponte tú, y la gente alega, ay, está todo el mundo en el mall. Y yo digo, puta, pero weón, si les enseñaron que el mall era la plaza pública, en la tele nos decían, el mall es la nueva plaza pública. A la Ya. gente le enseñaron Ujú. durante cuánto tiempo, weón, que el mall era el lugar en el que tenían que estar, por ejemplo. Entonces Sí, ahora les po. decís, no, weón, no se puede. Obvio que la gente se siente incómoda, pues estaban acostumbrados que ese era el lugar. O en la tele, ¿cachai? Como que estaba definido una realidad y qué era lo correcto y lo incorrecto. Y tal vez nosotros hemos estado weyando todo el rato en el lado de lo incorrecto, pero la mayoría de la gente, o de lo que llamaban incorrecto, ¿no? Pero la mayoría Claro. de la gente estaba en esa, pues, ¿cachai? Como. Y se acostumbró, pues, y Sí, en pues. el fondo, sí, como no le podía echar la culpa a la gente. Es lo que somos, nomás. Claro, o sea, hay que generar un proceso de cambio cultural que es largo, pues, o Claro, sea, el, exacto. ¿cómo se llama? El neoliberalismo, digamos, finalmente es una cultura, no es solo un sistema económico político. Y la, Claro, y la gente, o sea, si tú te criaste en una cultura, cambiarte de cultura es complejo, po. O incluso entender otra cultura. Bueno, vos estuviste en Alemania, po, claro. por ejemplo. Y yo seguía tu posteo ahí, cuando ibas publicando las historias de cuando estaba allá. Y ahí uno nota como, choque cultural. Bueno, entre generaciones también se produce, en distintos ámbitos, digamos, se Sí, producen po. estos cambios culturales. Oye, cuenta de tu viaje, ¿cómo fue? ¿Cómo fue la experiencia? Bueno, el viaje lo hice, de hecho, retomando el rollo de los discos, caché que saqué el bicho raro y me fui. Como que, de hecho, el bicho raro lo lancé a principios de abril del 2017 y a finales de abril del 2017 me fui a Alemania. Como que saqué una de estas piezas Working Holiday,
yo no sabía hablar ni inglés, ni alemán, ni una weá, me fui muy a la aventura. Como que tenía amigos que ya lo habían hecho, otros que estaban allá, y como que me picó el bichito, pues. Habían otros que estaban en Australia, pero no sé, como que dije, ya Alemania quizás ya buena onda. Entonces, eso, ahí parte el desafío, digamos. Estuve un año allá, como el año que duraba la visa, pero en realidad como que estuve 6 meses en Alemania y después me fui como solo a viajar. ¿Y qué te puedo contar de eso? En realidad, como tú decías, el choque cultural es sobre todo como, más allá de no entender como, bueno, sobre todo al principio, yo llegué y ya después de unos meses como que podía comunicarme, pero yo siento que hay como un lenguaje no verbal que, que como que lograba percibir y como que no sabía si me estaba pasando rollos, ¿cachai? O si era como lo estaba viendo. Por ejemplo, a mí me pasaba que yo sentía que los alemanes eran demasiado como correctos y demasiado amables y, y como tratando de no hacerte sentir discriminado de ninguna forma, pero era así como ya, pero bueno, como relajado, y yo como, ¿me cachai? Como Claro. me pasaba eso. Y desde luego, no, como que hay otra cosa que para mí es súper importante, que es el humor, que como que no podéis tirar el mismo tipo de tallas, porque de repente se te ocurren tallas, pero no las podéis tirar allá, pues, ¿cachai? Como No entienden. no tienen contexto, ¿cachai? Entonces, eso también es complicado al menos para mí fue muy complicado cuando me fui. Una vez un amigo se mandó una desubicada muy, muy cuática, güey, que como que no me acuerdo cómo fue, así literalmente, pero le sacó a Hitler. Estábamos en una mesa éramos 3 chilenos y como 3 alemanes, parece, no sé, y un weón tiró una talla y dijo, como Hitler. Y los chilenos así, jaja, y miramos y los alemanes así, weón, ¿qué acabaste de decir? No te podís reír con esa wea. No, pues no. Entonces, claro, puta, uno podría tirar esa misma talla acá con Pinochet como para tirar la talla, nomás, para reírse de alguna cosa. Bueno, en bola también depende de la talla, pues. Claro. Pero igual nosotros nos Eh, reímos de todo. claro, nuestro humor es un poco más negro en ese sentido. Y como, sí, más como, ¿cómo es la palabra? Eh, Latinoamericano es la palabra que busca. más sudaca. Nuestro humor es más sudaca. Es que yo tengo la teoría, no sé si será cierto, yo no he estado en Alemania, no tengo idea cómo será, pero yo tengo la sensación de que Latinoamérica tiene una wea como de que lo estáis pasando tan como el pico todo el tiempo, o sea, el contexto es tan que te bombardea que Claro, que generáis el humor como un recurso también, ¿cachai? Como el vale, humor claro. negro. Los países que están más cagados en Latinoamérica son más buenos para la talla. Brasil, pues, weón. Sí, pues. ¿Cachai? O sea, en Brasil Sí, tú y como veías, bueno, y bueno, para el Basile también, bueno, esa weá claro, también hablábamos hoy día con mi polola, que como que estábamos viendo una serie inglesa y los buenos como saludándose así de lejos, antes de pandemia, pues, ¿cachai? claro. Entonces, también, claro, el sudamericano es como, o el latino en general es como, hola, compadre, tanto tiempo, Claro. como muy cariñoso, bueno, para el huevo, de hablar fuerte, de tirar la talla. Le vamos a comprar una chela al Y tiro. claro, y es cuático, y así, sinceramente, que en Europa no es así, pues la gente no es así. En Asia menos, pues bueno. En África no he estado, bueno, en Asia tampoco, pero Claro, uno cacha que no. hay tele, pues, hay Eh, internet. claro, sí, pues. En África me tinca que igual deben ser buenos para el huevo. Deben ser más borrachos todavía. Pero espérate, pero los europeos no es que no sean borrachos, ponte tú. ¿Cachai? Claro, Igual de exacto. buenos para chupar, pero como que otro el enfoque. Claro, sí. Bueno, cuéntame más de la experiencia. Es más como para borrarse, me imagino, no sé, como que toman con pena, así, ¿o no? Como ese curado de bar, como de rincones, y que está Sí, sí, solo como con la enojado botella. con el mundo. Sí, sí. Claro. Que todos conocemos a alguno, por lo menos, o hemos estado ahí, o O ambas. todo emotivo, claro. Sí, pues. Oye, ¿Ya qué me decías?
Te preguntaba, estábamos hablando del choque cultural ahí con Alemania, pues como a propósito de tu experiencia, aparte de la talla con Hitler, que fue el último que nos contaste. Claro. ¿Y cómo se ve? Después tú me decías que te fuiste a dar vueltas por Europa. ¿Estuviste en otros lados? ¿Fue similar? ¿Fue distinto? Sí, o sea, mira, en realidad sí, es que fue difícil para mí como al principio, sobre todo al principio en ese viaje, porque como que no entendía ni mierda, había que hacer muchos papeles, muchos trámites. La gente no era muy amable cuando yo les decía que no, como puta, si me podía pasar algún papel por último con la información, por ejemplo, en extranjería o qué sé yo, había que hacer un montón de papeleos para partir trabajando. Y los alemanes son raros porque como que tenéis que mandarle la web por correo, o si no, no valen. Eh, ¿Cachai? Entonces, como todo ese tipo de cosas iba alargando también los procesos. Eh, entonces, nada, como que trabajé a full, a full, a full, a full. Eh, Obviamente los sueldos son mucho mejores, entonces como que en 6 meses yo tenía plata como para vivir otros 6 meses, ¿cachai? Y entonces ahí decidí, pues. Estuve, como te decía, 6 meses ahí, después me fui, estuve, eso sí, como para ahorrarme un poco de lucas, estuve lo primero que hice fue irme a como una especie de voluntariado como en las Islas Canarias, en Tenerife. Y ahí estuve 2 meses. Eh, También un poco como para reencontrarme, no sé, como que eso fue casi como un retiro espiritual, la verdad, porque como que las Islas Canarias son como más caribeñas, ¿cachai? Es raro pertenece a España, pero queda a la altura de África, y en realidad no estoy 100% seguro, pero creo que es el paralelo da justo como con el Caribe. Entonces Ah, los locos como que no hablan español, como que lo escucháis y pareciera que estáis hablando como con colombianos o... ¿Me cacháis? Es muy raro porque hablan como caribeños, no como españoles. ¿y tienen una ¿Cachai? parada distinta? Sí, también son mucho más, sí, son como fiesteros. También esa isla es como clásico destino como para los nórdicos que se van arrancando del frío, ¿cachai? De Como la que había calle. caleta de gente como que solo iba a veranear a Tenerife. Ah, bueno. Y después de eso recorrí harto. Puta, me da como pudor también hacer la lista de los países que he visitado, ¿cachai? Pero, Ah. No, pero digamos pero que andabas o sea, que te fuiste en la del chileno igual, por la de la aventura, ¿no? Te fuiste sí, sí, con, igual rata. claro, no te fuiste con un montón de billetes en el bolsillo y a quedarte en hoteles ni weá así. No, pues no, harta pura hostal como pieza compartida. Igual me hice algunos como amigos también entre medio, unos tramos lo hice como con otras personas. Eh, pero en realidad ya después quería puro andar solo y como que era bacana esa sensación como de llegar a un lado, no conocer a nadie. De repente, por ejemplo, no sé, pues estuve en Bulgaria y en Bulgaria ya, puta, tienen como que ni siquiera tienen el alfabeto nuestro, pues tienen como el alfabeto ruso, entonces los letreros estaban escritos con letras que no entendía ni wea, pues. Weón. Qué bonito igual, pero qué brígido. Sí, sí. Entonces, sí, no sé, entendí como algunas cosas, como que el norte o todo lo cercano al frío suele ser más evolucionado de alguna forma y lo que está más relacionado con el calor es como más como fiestero, no sé cómo decirlo, pero es como lo clásico, los países nórdicos son todos full desarrollados y por abajo tenéis los países más latinos Más salvaje. o más salvajes, diría, claro. Más gente. Entonces, como que empezáis a hacer, como todas las cosas que cacháis de alguna forma desde el colegio te van haciendo sentido en la medida que conocís los países, como, bueno, como que todo se relaciona. Incluso, no sé, pues, por ejemplo, estuve en Croacia, que comparte mar con Italia, y tiene algo de Italia, Croacia también, ¿cachai? Como que ese tipo de cosas. Vais cachando y vais reconociendo y vais entendiendo cómo los imperios se fueron cruzando y toda esa cosa histórica. Está bueno. Bacán. Sí, Sí, bueno, habíamos hablado de tu viaje. No, bueno, no habíamos hablado hace caleta de tiempo. sí, Oye, po. bueno, nos queda poco tiempo. Entonces, Ya. eh,
puta, como vayamos haciendo como el cierre. Eh, hacer el cierre es una forma de decir, porque esta weá es como se va a acabar la conversa. Me voy a tener que ir. Me está llamando mi señor. Tengo que volver para allá. Claro, tengo que ir a tomar once. Sí, po. Oye, ¿cómo te has llevado con el proceso de la pandemia y de este contexto extraño que es estar encerrado, aparte del material musical que hay hecho? ¿Cómo ha sido, po? La verdad es que al principio lo llevamos súper bien. Yo iba acá con dos amigos en un depa y bueno, al principio estábamos obviamente asustados, pero puta, de alguna forma como que nos hizo bien, o al menos a mí yo siento que me hizo bien. Cambié hábitos alimenticios, me empecé a alimentar mucho mejor, dejé de tomar chela como por 2 meses y bajé, como que me deshinché, tal vez. Eso fue muy cuático, güey, porque no me movía ya nada, pero igual bajé de peso y creo que tiene que ver solo con que Fuiste el dejáis de único tomar que y te bajó de deshincháis, peso güey. en pandemia, güey. Pero al principio, después igual volví a tomar y ya retomé como Ya mi te peso pusiste. antiguo. Claro. Después me puse a producir estos discos que te dije y con eso como que me metí caleta, como que ocupé todo mi tiempo libre en eso, como aparte de mi pega. Y, y eso fue al principio. Ya después de este año, bueno, y después a fin de año yo ocupé el permiso de vacaciones y como que fuimos con mi polola, salimos, nos fuimos al sur una semana. Pero ya este segundo año está un poco más difícil, bueno, porque todavía no hay avances, porque uno ve las medidas del gobierno y como que, ay, no, No, vale, pero puta, callampa. todo vale callampa. Yo creo que ya nadie respeta ninguna cuarentena. Yo igual salgo a andar en bici, como a tirar las piernas, porque me parece que es como humano. Y lo otro también que creo que está mal es que como que también me acostumbré a ese ritmo de trabajo, entonces de repente como que si no estoy produciendo, me empiezo a sentir como ansioso. Claro. ¿Me caché? Como que no puedo ahora igual ya estoy como un poco más asumido y por ejemplo hoy día no hice nada en todo el día, estuvimos echados aquí, está mi color al lado y, y ya, hoy día no hacemos nada. Bueno. Pero, puta, hace un par de meses me habría estresado caleta, así como, oh, no estoy haciendo nada, ¿cachai? Pero ya como tratando de bajar un... Puta, sí, pero aún así, bueno, es Sí, que po. sí, No como se le que... mete en la cabeza la weá. Sí, pero eso, sí, no sé, ¿tú cómo lo lleváis? Yo creo que... Pues, bueno, para mí ha sido similar, pero fue un poco peor para mí. Bueno, la gente que me cacha que se murió mi mamá justo un mes antes de que empezara la cuarentena, la primera. Ya, Entonces estuve en duelo, ¿cachai? Bueno, vale. volví a escribí un poemario entero, que así como, no sé, caleta. Volví también, empecé a pintar de nuevo, había dejado de pintar y volví a pintar. Entonces tiene mucho de bueno, ¿cachai? En ese sentido que produje harto, pero también pues subí caleta de peso, me cagó la vesícula por lo mismo, porque empecé a comer mucho. Ya, vale. Empecé ahí esa weá de que, no sé, pues son las 12 de la noche, todavía estás en el computador y te baja el hambre y arrasáis con la weá que haya. Claro, sí, Weá po. de insomnios, todo ese tipo de weas que yo creo que le ha pasado a la mayoría de la gente. Eh, pero también ahora yo también estoy haciéndolo, como decís tú, pues, o sea, estoy saliendo a andar en bicicleta, salgo a caminar en ese horario que es para deportivo, salgo a Ya. caminar, cuando mañana me levanto a las 7:30, ¿cachai? Ah, ya, buena. Sí, porque para también como una forma de autodisciplinarse también, ¿cachai? Sí, Como de salir de ese encierro en que se empieza a meter uno puta, no sé, pues, como que empezáis a vivir en la silla frente al computador y esa weá encuentro que hace súper mal. Entonces, he mm, estado tratando, ahora que tengo un poco más de tiempo, porque tengo menos pega, he aprovechado de irme más en esa ola, y también un poco he ido haciendo esa misma reflexión como de que hay que aprender a no hacer también, a no urgirse si es que estáis relajado y no te quedáis viendo tele, eh, a, no sé, po, a tomarse tiempo para limpiar la cocina, para weas así claro, que son más pero de, sin estar pendiente del tiempo. claro, o Como... sea, decir, puta, hay que limpiar la cocina, limpiamos la cocina, arreglemos, ¿cachai? Como, mm, voy a dar vuelta al living, no sé, pues así. Porque, claro, pasamos mucho rato, yo encuentro,
como que a mí me pasó, por lo menos yo estaba haciendo clases todo el año pasado, entonces hacía 100.000 clases al día, entonces estaba así todo el tiempo en el computador, Frente al compu, sí, po. ¿cachai? Y bueno, y en enero me echaron, así que como que Sí, ¿cachai? cambió el ritmo, ¿cachai? El tiro, como que, chucha, que cambia la velocidad y cambia la forma de actuar. Y está bueno, yo encuentro, como preguntarse, weas, pues, ¿cachai? Como, ¿vale la pena estar corriendo tanto para ganar? Puta, obviamente uno necesita vivir, pues, pero de repente uno Claro. también ¿cómo decirlo? Uno de repente se ahueona, y entra como en un ciclo así interminable de hay que trabajar, hay que trabajar, hay que trabajar. Y la vida no es eso solamente. Sí, pues no, estamos claros. Sí, sí. Sí, a mí me pasa eso igual, como que siento que una cosa que va a traer la pandemia o la vuelta de la pandemia es como que todos nos estamos cuestionando como un montón de cosas en relación a cómo o sea, nos cuestionamos el cómo nos relacionamos o con el trabajo o con el lugar en donde estáis. Bueno, las relaciones personales yo siento que también va a estar peludo eso. Bueno, a mí de repente, o sea, cuando veo amigos obviamente nos juntamos poca gente, pero pienso que si voy a un carrete así masivo, ya, si antes me costaba, bueno, ahora no sé cómo lo voy a hacer, bueno. Sí, sin pensar en el bicho solamente, sino que es como el hecho no sé, de que ya estamos como acostumbrados a un ritmo como más calmo, que no haya tanto ruido, ¿cachai? Al Claro. menos en mi caso. Sí, pues. No, el mío también. Yo tengo sobrinos, tengo 4 sobrinos, y a mis hermanas la verdad es que las veo súper poco por lo mismo, por el encierro, pero, o las veo de a una. Y cuando de repente Ya, ya nos encontramos, cuando hoy día que fue el día del papá, fui a ver a mi papá que está donde mi hermana, tiene 2 hijos, y después llegó mi otra hermana que venía con la guagua, y yo me tuve que ir. Así fue como, ya, está bueno. colapsaste, sí. Como... Sí, fue como ya, cubrimos el aforo personal, bueno, no puedo absorber todo junto, como que necesito irlo dosificando. También tiene que ver con los espacios físicos y las distancias. O sea, el susto con el bicho para mí es como, no es que viva asustado, pero igual trato de cuidarme, ¿cachai? Sí, pues, obvio. No, puta, no sé, pues, hasta ahora no me he enfermado y quiero no enfermarme, ¿cachai? Mm, Como que ya, como que también hay uno empieza ¿cómo decirlo? A dosificar, esa es la palabra. Como, ya, claro, como cuánto compartir. Oye, acabo de cachar que esta weá en cualquier momento nos va a pegar el grito de se acabó el tiempo, así que ya, creo que es el sí, momento de despedirnos. Nos llaman a tomar once. ya, pues. Ya, sí. Oye, Pongamos la tetera. claro, ha sido un verdadero placer. Ojalá más adelante podamos hacerla cara a cara, que es más entretenido siempre, obviamente, pero Ujú. pues, le agradecemos también a la gente que nos escucha, que ve este podcast, ¿cómo se dice? Como con cero pauta, con cero cuidado, con cero respeto, Improvisado. improvisado, pero también natural. O sea, al final esa es la wea, es como contar un poco cómo estamos, conversar un poco. eh, Claro, lo que porque es decía lo yo. único que nos queda. Sí, pues, bueno, por algo, Como dice, sí, por eso. claro, este podcast se llama Solo necesitamos seguir conversando, porque es como, bueno, la weá que nos va quedando, claro, si dejamos de conversar, ¿qué nos queda? El Ujú. De silencio, acuerdo. el silencio contemplativo, que también está bueno, pero por un rato. Sí, pues que es así. Sí. No acomodarse en ese silencio. Claro. Bueno, o sea, un abrazo muy grande, muchísimas gracias por Ya, pues, estar. Dani. Oye, bacán. Muchas gracias por la invitación. Muy Ah, fue, agradecido. fue Muy un gusto. honrado. Invitamos a todo el mundo a escuchar al Seba en Spotify, YouTube y demás plataformas. Elija su plataforma amiga y escúchelo. Está bueno. De verdad, yo en verdad lo recomiendo, porque a mí no sé, pues, cuando uno anda para la cagada, se escucha un tema tuyo y dice, ya, no soy el único. Claro, no estoy tan mal. O sea, yo de repente canto mal, hoy día me fue mal, me fue terrible mal. Claro, como a los días de mierda, sí. ¿Sí? Hay unos temas hermosos ahí que recomiendo conocer.
Nada, un abrazo, muchísimas gracias y estamos viéndonos en una próxima oportunidad. Ya, pues. Chao, chao. Abrazo, Dani. Abrazo, que estés muy bien. Chao, chao. Un gusto. Igual. Bye, bye.